Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos al live acostumbrado de todos los martes en la tarde. Aquí estamos en Miguel contigo, dispuestos a compartir un buen rato con información sumamente útil para quienes tienen familiares y amigos en los Estados Unidos o de cuenta propia están en los Estados Unidos, afectados por la política migratoria del gobierno del presidente Trump en lo atinente a asilo, en lo atinente a TPS y otras figuras más. Para hoy vamos a estar hablando con el doctor Javier Montano Miranda, el director de Montano Miranda Law, mi abogado de migración, como todos ustedes saben, en el tema de la terminación de asilo durante la primera audiencia. Y les confieso que yo mismo fui tomado por sorpresa porque este término, la verdad que primera vez que lo escucho y quizás algunos de ustedes me llamen a mí ignorante por eso, pero yo no había escuchado eso de que fuese tan importante el tema de la primera audiencia, una terminación del proceso de asilo durante la primera audiencia, como para que haya que poner la lupa sobre el tema. Especiales saludos a todos los que van llegando. Hola Miguel Ángel, dice Algapi, dice Lorena Dugarte, bienvenido a mi casa. Pues gracias por dejarnos entrar a tu casa. Tenemos a Clemente Pérez, ¿qué pasó con EBTV? EBTV está tratando, saben, está funcionando en redes sociales, pero el canal de YouTube y la programación está en pausa porque hay dos strikes, al tercer strike, chao. Y los strikes fueron a causa de algunas faltas de derechos de autor y otras cosas que están tratando de solventarse. Eso es lo que pasó con EBTV. Yo sigo estando en EBTV, saben ustedes que otras personas se fueron de EBTV y están trabajando aparte su derecho y esperamos que les vaya muy bien a todos y ahí no hay rollo. La gente quizás, no tanto, pero algunas personas han armado un cuento con eso, pero eso es lo que está ocurriendo con EBTV. Bien, vamos a ver quién más está por aquí. Hola Miguel, qué bueno verte, danos buenas noticias. Bueno, lo que les puedo decir es que hay un portaaviones que ya dentro de una semana debe ir llegando el Gerald Ford, que los buques destructores que deben escoltarlo ya se están alineando para escoltarlo. Y en fin, ya ustedes saben, vean nuestro live en el canal de YouTube, Miguel Contigo. Miren, síganme muy detalladamente en esta conversación con el doctor Javier Montano Miranda, mi abogado de migración, porque el tema de la terminación de asilo durante la primera audiencia va a ser útil tanto para ustedes como para familiares y amigos que tengan en Estados Unidos. No pueden perder detalle, agarren papel y lápiz, vamos a llamar de una vez a Javier, donde y lo estamos llamando, ya va a llegar por ahí, ya viene llegando, ya viene llegando. Yo llegué a tiempo, sí, claro. Más bien estaba hablando demasiadas pistoladas con usted. ¿Cómo estás, Javier? Un fuerte abrazo. Estimado, un fuerte abrazo para ti de vuelta. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la gente en la oficina? Muy bien, muy contentos, extrañándote, estimado. Tienes tiempo Oh, que no nos honras con tu presencia. oh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos que cuadrar todo eso. Mira, Javier, oye el tema, estaba comentando aquí con nuestros seguidores, me tomó por sorpresa porque no sabía yo de lo importante a tener en cuenta la posibilidad de la terminación del proceso de asilo en una primera audiencia en la corte. ¿Cómo Sí. es eso? ¿En qué consiste eso de la primera audiencia de asilo en la corte? Bueno, recordemos que hay dos audiencias en la Corte de Inmigración. La primera es una audiencia que se llama Master Hearing, que es una audiencia históricamente es preliminar, una audiencia donde la persona se presenta, da su información general, nombre, dirección, etcétera. Y también es una oportunidad para que el juez te pregunte a ti acerca del beneficio migratorio que estés solicitando. Esto es la primera parte del proceso, Master Hearing, y generalmente después vas a tener otra audiencia que se llama Individual Hearing o la audiencia de los méritos, donde ahora ya vas a presentar tu caso, vas a presentar testigos, argumentos, etcétera. Lo que está sucediendo a raíz de un memorándum que salió desde abril de este año es que los jueces pueden hacer lo que se llama un pretermit o pretermitir, que sería la traducción en español, o sea, hacer a un lado la aplicación de asilo cuando consideren que no fue sometida adecuadamente, cuando consideran que lo que se expuso en esa aplicación de asilo no establece el nexo entre la persecución y los miedos protegidos por la ley de asilo, que tú sabes que son raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en un grupo social muy específico. Entonces, ahora los jueces
con ese memorándum, en esa primera audiencia, en el Master Hearing, pueden decir, esta aplicación fue solicitada, fue sometida inicialmente de una manera incompleta, entonces considero que no puedes proceder y hacen lo que es el pre-term, o sea, cancelan la aplicación y pueden ordenar una persona a ser deportada en esa primera instancia. Y aparte, eso es por el memorando, pero después salió un caso el mes pasado que se llama Matter of HAAB, donde te dice que los jueces realmente pueden hacer eso. Está confirmando, está reafirmando que un juez puede pretermit o pretermitir un caso en esa primera audiencia preliminar. Entonces, esto pues ha causado muchísimas angustias, paranoia, porque lamentablemente mucha gente solicitó su asilo de una manera express. Muchas veces contrataron a paralegales o personas que no sabían lo que estaban haciendo, sometieron aplicaciones, pues lo que nosotros lo conocemos como un esqueleto de aplicación, donde de hecho ponen nada más la información general, pero no ponen los motivos, no ponen las razones, no ponen, sino que ponen cosas más generales. Y eso, los jueces ahora tienen esa opción de decir, tuviste mucho tiempo para enmendar esta solicitud y te estoy cancelando tu caso en esta audiencia. Bueno, pero hay Tremendo. dos cosas, ¿no? Hay dos cosas de lo que yo te estoy escuchando con atención y con preocupación. Una que tiene que ver con el fondo y es la permanente, me parece a mí, confusión que mucha gente tiene entre una situación general de peligro en el país del cual viene y la situación personalísima de haber sufrido un ataque por estas razones: raza, religión, pensamiento político, pertenecer a un grupo. ¿Y cuál era la otra? Nacionalidad. Y nacionalidad. Bien, te voy a contar algo. En estos días un amigo me llamó que está como tantas personas en, ¿sabes? Con las carreras, porque el TPS 2021 ahora a principios de noviembre se acaba. Entonces decía, bueno, pero tú sabes, mira, que con estas cosas que ha habido, que en estos días, y él es un comunicador, es un hombre de la radio, y me dijo, tú sabes que por estos días a unos amigos allá por haber aceptado, digo, haber comentado que a María Corina Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz, los sacaron del trabajo. Pero bueno, Sí. ahí tengo, y entonces yo quisiera basar mi asilo ahí. Y yo le digo, mira, yo no soy abogado de migración, pero te voy a dar una recomendación porque por lo poco que sé suficiente como para decirte que ese no me luce un caso en el que tú pudieras demostrar que tienes un ataque personalísimo a ti con tu nombre y apellido. Y yo creo que ese es un tema de fondo, el de la confusión, pero luego de lo que te estoy escuchando también, Javier, creo que es muy importante destacar el tema de las formas, ¿no? O sea, qué tan bien presentado fue en cuanto a planilla, en cuanto a las formas propiamente dichas, el caso de asilo. Por favor, pudieras, antes de proseguir en lo que estamos desarrollando, insistir, Javier, en cómo es que un asilo, y disculpa, porque yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, imagínate, tú sí que lo dices todos los días, cuantas veces sea necesario, ¿no? ¿Cómo es que un caso de asilo se diferencia tremendamente de un caso de peligro general de TPS? Porque persiste la confusión y creo que la gente ahora, faltan pocos días, ahora más que nunca tiene que buscar un abogado para que no vaya a llegar demasiado tarde, que ya suena que están prendidas todas las alarmas. Sí. Bueno, la naturaleza del asilo, del beneficio del asilo y del TPS son totalmente distintas. Existe una confusión porque a final de cuentas son medidas de protección de manera de naturaleza humanitaria para que una persona no vuelva a su país. Pero un TPS se da cuando las consecuencias de volver a ese país, pero de manera general, van a ser dañinas para esa persona. O sea, que no es posible en este momento volver a ese país por una condición quizás de una catástrofe natural, quizás de un tema de represión general, falta de derechos humanos, falta de comida. O sea, el TPS es general y se puede dar por muchas razones.
Y independientemente de que a ti en lo personal te haya afectado esa condición, la nacionalidad de ese país es suficiente para solicitar un TPS. El asilo que surge de otra parte de la ley de inmigración es un beneficio migratorio donde estás diciéndole al gobierno de Estados Unidos que de manera personal tú no puedes volver al país. O sea, independientemente que el país esté bien o esté mal, tu condición por raza, religión, nacionalidad, opinión política o participación en un grupo social específico te impide volver a cualquier parte del país. Porque es otra pregunta. Dice, bueno, yo soy de Mérida, pero me mudé a Caracas, o soy de Ciudad Juárez, pero me mudé a la Ciudad de México. No, tú tienes que demostrar para un asilo que en ninguna parte de ese país tú puedes ser protegido. Entonces, existe una confusión porque dices, bueno, porque dices, es que si la situación general del país es mala porque están mandando, por ejemplo, el caso que mencionaste de Venezuela, que están mandando los buques y que si va a haber una intervención terrestre y todo eso, entonces, ¿cómo es que el Departamento de Inmigración no está catalogando a Venezuela como un país peligroso? Ese es algo que lamentablemente ni yo, ni tú, ni nadie tiene respuesta porque yo no entiendo cómo ni el Departamento de Seguridad Interna no se pone de acuerdo con el departamento. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, Sí, ahora sí. perdón. Está diciendo que es increíble que el Departamento de Estado no se ponga de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna ni con el presidente para determinar si Venezuela en este caso pues es un país donde se pueda vivir. Entonces, existen muchas contradicciones que lamentablemente están saliendo a flote con esta administración, porque por una parte te dicen si es vivible, pero por otra parte te dicen cuidado porque estamos a punto de, no sé, supuestamente, ¿no? Estamos a punto de atacarlo. No sé si ese sea el caso, pero esas es las incongruencias que estamos viviendo en este momento de una administración porque independientemente de la corriente política que lleves, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Tú Claro. escuchas a Marco Rubio, escuchas a Kristi Noem, dicen cosas totalmente distintas. Yo creo que lo importante aquí, entre otras cosas, es que si uno está de acuerdo o en desacuerdo, o cree congruente o incongruente la política migratoria del presidente Trump respecto del TPS, que es un estatuto temporal de protección, siempre hay que recordar que era temporal, al fin del día siempre fue temporal, ¿no? Eso es harina de otro costal. O sea, él puede estar incongruente diciendo que aquello es un narcoestado, que no hay gobierno, que allá hay terrorismo de Estado, hasta la Comisión Ah, Interamericana de Derechos Humanos, la Corte puede decir lo que sea, pero que hayan dicho que se elimina el TPS, igualito es harina otro costal. El asilo es de un ataque personal, correcto, personal. Y están individualizado. terminando, te pregunto, ya se han dado muchos casos en lo que estén terminando, es decir, desechando el caso en la audiencia preliminar, en la primera audiencia. Todavía no. Estamos viendo que son casos hasta el momento aislados. No todos los casos están siendo pretermit pretermitidos. Es una palabra, la verdad, que no se utiliza tanto, pero está, o sea, el sinónimo es obviar. No lo estamos viendo tanto, pero sí estamos viendo que hay algunas cortes que sí están haciendo ese argumento. De hecho, se dice dentro de los pasillos de inmigración que un juez le dijo a un abogado que tuvieron décadas para enmendar una aplicación que estaba totalmente raquítica de la información y que por eso es que estaba desestimando ese caso. Entonces, no todos los jueces lo están haciendo, estamos viendo casos aislados, pero a final de cuentas existe una tendencia ahorita de mandar muchísimos casos a la Corte de Inmigración. De hecho, no solamente de asilo, sino de familias. Pareciera que la orden para ejecutar de los oficiales actualmente es de mandar a todo el mundo a la Corte de Inmigración. Y si te pones a pensar, ahorita tenemos casi 4 millones de aplicaciones de asilo pendientes. Pues entonces están ideando formas para poder pues desechar a muchísimos de ellos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Ir con un abogado. Definitivamente ahora es más importante
atender las citas migratorias, no importa de qué naturaleza estamos hablando, corte, deferred inspection o citas familiares. Es muy importante con un abogado de inmigración. No tengo que ser yo, pero que sea el abogado de su confianza, pero no vayan solos, porque al menos el abogado puede objetar a la terminación del caso, porque a final de cuentas, el hecho que no le estén dando la oportunidad a una persona a presentar su caso, a presentar testigos, a presentar evidencia, a presentar argumentos, en mi opinión, están arrollando al sistema legal americano. O sea, uno de Porque los ese memorándum que dijiste se aprobó en el mes de abril, no colide con protecciones de las leyes de migración en los Estados Unidos. Un asilo regularmente tiene que ver con, digamos, un fundamento humanitario, ¿no? De fondo. Sí, sí, y sí, existe un choque porque a final de cuentas no solamente la ley específicamente, sino la jurisprudencia indica que un juez debe de llegar a una decisión después de haber revisado toda la evidencia. Entonces, eso, como te digo, es un atropello a la ley de inmigración. O sea, imagínate por ejemplo, una persona que va a presentar un asilo donde la credibilidad va a ser un punto muy importante de su caso. Un juez no va a poder determinar si esa persona es creíble en una audiencia en un master hearing, porque el master hearing ni siquiera, el aplicante muchas veces ni siquiera habla, solamente es el abogado. Entonces, y digo, no solamente la ley que te indica que tienes que tener debes de tener la oportunidad de presentar evidencia, sino también existe jurisprudencia que te indica que debe de existir una audiencia, ese es full evidentiary hearing, una audiencia para presentar evidencias completa. Entonces, estamos viendo que no le están dando la oportunidad de hacer esto, están mandando directamente a una persona a una corte de inmigración por una tecnicalidad que yo quiero pensar que eventualmente esto, en base a las apelaciones en la Corte Federal, esto va a ser desechado. Eso es lo que yo espero, porque si empiezan a desestimar casos de esa manera, Miguel, lamentablemente la Corte de Inmigración va a ser un hecatombe. Y la gente, ¿qué es lo que sucede? Y nunca lo ha aconsejado, pero hay gente que ahora por temor no se está presentando a sus cortes de inmigración y eso es un error garrafal. Si no vas a tu corte de inmigración, el juez va a ordenar tu deportación de manera automática, se llama deportación en ausencia. Mucha gente, hay una leyenda urbana que dice que si yo no firmo mi deportación, entonces no estoy deportado. No, el juez va a firmarlo por ti. Y esa es una deportación en ausencia que es sumamente difícil de superar en el futuro. Bien. Amigas y amigos que están viendo esta conversación, vamos a dejar en la descripción de este contenido el número telefónico de la oficina Montano Miranda Lobo es el 786-448-0951. Anótenlo, si van de paso tomando nota. 786-448-0951. Y lo que siempre les recordamos, ustedes colocan la palabra consulta y así, asesoría, Asesoría. consulta o asesoría, y el equipo de Javier va a comunicarse con ustedes. Mira, habíamos entrado a detallar un poquito más el problema de fondo de la confusión entre cualquier otra figura y el asilo. Y la verdad que eso está, pero en la calle, pero regado. Todo el mundo está confundido, increíble. Y la recomendación es ir con un verdadero profesional del ramo, con un abogado. Dice Javier con mucha generosidad que no tiene que ser él. Yo les aconsejo, él es mi abogado de migración. Llamen al número telefónico de Montano Miranda López. Vamos a lo de las formas, porque también hablaste tú de que de repente mandaron un esqueleto mal estructurado ahí, como que prácticamente me imagino yo una planilla mal llenada con garabatos y tal, y toma, no, ya inicié mi asunto de, de, del asilo. Y qué es lo que llamas como un asilo incompletamente presentado? Bueno, estamos interpretando un poco eso, estamos como si fuera la Sagrada Escritura, ¿no? Estamos tratando de descifrar qué es incompleto o no, pero de acuerdo a la Asociación de Abogados de Inmigración que emitió un
un documento donde está recaudando las razones por las que existen jueces que están haciendo esto. Al parecer, la falta de descripción entre el nexo, entre la persecución y el miedo protegido por la ley de asilo. O sea, imagínate que tú dices, por ejemplo, la situación en mi país es muy mala o no tengo trabajo. Bueno, el derecho a trabajo lamentablemente no es un derecho protegido bajo la ley de asilo. O soy sujeto a la delincuencia, me han secuestrado por dinero, eso tampoco es otro beneficio, es otro miedo que cubra la ley de asilo. Entonces, el nexo entre la persecución y el miedo protegido es una de las razones primordiales. La segunda que hemos escuchado es que las personas no están sometiendo sus documentos de identidad, o sea, no están sometiendo los pasaportes, no están sometiendo, si están aplicando junto con su familia, no están sometiendo las actas de nacimiento, no están sometiendo las actas de matrimonio. Y otra de las cosas también que se mencionó es que existe una insuficiencia o una falta de detalle en el asilo. Y eso pasó muchísimo cuando las personas entraban y metían sus asilos, decían, ¿qué fue lo que te pasó? Y decía, sí attached, o sea, ve el adjunto, ve el documento adjunto. Y era sí attached en casi todas las casillas. Y a final de cuentas, en la parte donde supuestamente tú ibas a poner la descripción de tu asilo, también ponían sí attached. Entonces, sí, y esas aplicaciones lamentablemente abundan, porque anteriormente la gente por desesperación llegaba, decía, quiero meter un asilo, como sea, y decía, no importa, tú después lo puedes enmendar, después lo puedes mejorar, pero no contábamos con esta administración que dice, no, si llegamos a esta audiencia y no lo has mejorado, entonces yo puedo desechar tu caso. ¿Qué es lo que las personas deben de hacer? Proactivamente deben de revisar sus solicitudes de asilo con un abogado, el abogado de su confianza, y deben de asegurarse que al menos sea un asilo aprobable, que sea un asilo que tenga pies y cabeza, que esté fundamentado en la ley de asilo, no en social media, no en la situación general del país, no, fundamentado en tu caso específico. Eso es algo que a las personas que están en la Corte de Inmigración deben de hacer inmediatamente, porque no quieres ir a esa audiencia y aunque vayas con abogado muchas veces y que tengas un juez que quiera desechar tu caso y que lamentablemente con el memorándum que salió y este caso que mencioné inicialmente, pues ahora ellos lo pueden hacer. Entonces hay que ser proactivos, hay que ir un paso más allá y antes de esas audiencias, por favor, no antes de la audiencia, inmediatamente deben de hacer esto, porque estamos viendo que están desestimando casos en las audiencias, pero imagínate que empiecen a revisar las solicitudes antes de la audiencia y que digamos que tú tengas una audiencia en el 2027 y tengas un juez que está revisando tu aplicación de asilo ahorita y diga, no, te lo desestimo desde este momento. Entonces, cuidado, si estás en la Corte de Inmigración, por favor, seamos sumamente cuidadosos y estemos seguros que esa aplicación al menos cumple con los requisitos básicos para que no sea desestimado. Es decir, que ni siquiera debe fiarse la persona por el hecho de que le hayan fijado para mucho más adelante la audiencia, porque puede ocurrir, digamos, de manera express la revisión y el desechar el caso porque esté a juicio del juez la aplicación llenada de manera incompleta o porque no sea un caso realmente de asilo. Bueno, ahora una pregunta. Tú sabes que mucha gente cayó en manos de paralegales inexpertos. Y hay algunos paralegales que pueden haber sido muy expertos en los países de origen, pero en esta materia, digamos, son inexpertos aquí en los Estados Unidos. Pero también otros tantos cayeron en manos de muchos piratas que hicieron como una misma aplicación para mucha gente. Eso lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Pasó con el tema del parol humanitario también, todo un fraude que hubo con todo eso, ¿no? ¿Qué hace una persona
que presentó su solicitud de asilo guiado por un paralegal y tal, y resulta que perdió contacto con esa persona, perdió contacto con quien le ayudó Sí. a presentar. Ayer, ¿Cómo hace para tener acceso a lo que fue su presentación de asilo? ¿Qué debe hacer? debe de solicitar su expediente para estar seguro que la información que tiene el Departamento de Inmigración sea la misma con la que te vas a preparar tú para esa entrevista. Y de hecho, yo muchas veces, y lo voy a decir, muchas veces cuando una persona viene de un paralegal, yo muchas veces automático pido el expediente. Porque yo no, y ya me ha pasado lamentablemente que el paralegal le da un expediente que no es el que el Departamento de Inmigración recibió. Nosotros hemos pedido expedientes donde la persona al revisar ese expediente se da cuenta que no sometieron nada de evidencia y que hay cosas en la historia que no son reales. ¿Qué es lo que debes de hacer? Tienes la oportunidad, y es una sola oportunidad, en mi opinión, de que cuando tú vayas a esa entrevista de asilo, lo primero que debes de hacer es decirle al oficial que la aplicación está viciada, que es una aplicación que no se llenó con la verdad, que contrataste a una persona que lamentablemente puso información que no era válida. Esa es en mi opinión, es la única oportunidad que tú vas a tener para poder solucionar este problema. Y va a ser discreción del oficial si lo acepta o no. Lo peor que una persona puede hacer es ir a esa entrevista y seguir con esa historia, independientemente que se haya repetido o no, porque a final de cuentas, una vez que determinan que la aplicación de asilo ha sido fabricada o ha sido frívola, que es el término que se utiliza en la ley de inmigración, es sumamente difícil recuperarte de un tema así. Y estoy hablando no solamente en el mundo del asilo, si tú después quieres aplicar una residencia por medio de matrimonio o por medio de certificación laboral, por empleo, ese tipo de problemas de aplicaciones de asilos frívolos es de esas cosas que te van a seguir toda la vida. Es un problema permanente. Entonces, si tienes esa situación, pide tu expediente y si ves que algo no concuerda o que no es real, por favor, contrata un abogado para que haga lo posible para enmendar eso antes de la entrevista. Y lo primero que tienes que hacer al llegar a esa entrevista es, esta aplicación la llenó esta persona y la llenaron mal. Eso fue lo que realmente sucedió. Y eso es como así debe de ser. A final de cuentas, el Departamento de Inmigración opera de maneras muy eficientes. Y yo estoy seguro que si tú sometiste una aplicación con información que se repite en una o dos o tres aplicaciones, cuando tú tengas esa cita en la oficina de asilo, primero va a ser con oficiales, con agentes federales, para ver si tú eras parte de ese fraude. Muchas veces ya nos ha tocado donde la persona va a esa entrevista de asilo y en el lugar de pasar a tener su entrevista de asilo, no, lo están entrevistando agentes federales para que están armando casos en contra de esos paralegales para que esas personas cooperen con su testimonio. Dios Entonces, mío, qué miedo, qué susto. eh, qué miedo, totalmente. Pero por Sí. eso es cuando tú estás en esa situación, no vayas solo, ármate con un abogado, el abogado de tu confianza, pero por favor, ahora más que nunca debes de tomar asesoría legal. Bien, vuelvo a recordarle, amigas y amigos, 786-448-0951, el número telefónico de Montano Miranda Law. Y en este chat, como quiera que va a quedar esta conversación on demand, tanto en la cuenta de Montano Miranda Law como en mi cuenta, Miguel Contigo, ustedes colocan la palabra asesoría o consulta y van a ser contactados por el equipo que trabaja con Javier Montano, el director de la firma Montano Miranda Law. Ahora, mira, de cualquier manera, este asunto no afecta lo obligatorio de pasar primero por la entrevista, ¿cierto? Es decir, no es que está alguien en asilo pendiente y de repente alguien le revisó su expediente. No, esto está mal hecho, de esto no lo llamamos ni a entrevista. No, todavía no. A mí no me ha tocado que alguien le cancelen su cita de asilo ante el Departamento de Inmigración, como lo están haciendo en la corte. Pero a final de cuentas no sabemos cuál es la extensión
de lo que quiere hacer el Departamento de Inmigración para deshacerse de todos estos casos de asilo. Ahora, Entonces, voy a hacerte las preguntas del miedo entendible por estos tiempos tan borrascosos. Yo estoy con un asilo pendiente, por ejemplo, y estoy escuchando esta conversación que tienen Miguel Ángel y Javier Montano. Digo, no, yo voy a revisar, voy a pedir mi expediente, a ver cómo está. Y voy a actualizarlo. El solo hecho de pedir el expediente e intentar una actualización no puede alborotar el avispero. Segurísimo que la gente va a tener miedo por eso. Oye, yo voy, muevo eso, ¿no? no, Y, no. de pronto va a ser contraproducente para mí. ¿Qué respuesta tienes? No, no, todo lo contrario. El no mover el avispero, como tú dices, y tener Alborotar el avispero. alborotar el avispero y esperarte al último momento para pedir ese expediente es una tontería. O sea, una certeza que tenemos es que vas a tener una entrevista de asilo, ya sea ahorita o va a ser después. Cuando tú pides el expediente al Departamento de Inmigración, de hecho lo pides a otra oficina, no lo estás pidiendo directamente a la oficina de asilo, lo estás pidiendo a otra oficina, que no sé si se entere o no si te solicitaste el expediente, pero en 20 años de práctica yo nunca he visto que eso vaya alborotado cualquier cosa como para que ahora te llamen a la entrevista. Segundo, pues digamos que ese es el caso, que sí, que alborota el avispero, las abejas y todo lo demás. La alternativa es jugártela, es esperar y a que te llegue una entrevista en menos de 30 días y ahora en ese momento pidas tu expediente. El expediente no te va a llegar en 30 días. El expediente ves que se tarda meses en llegar. Wow, Entonces, por es eso verdad. tenemos que ser proactivos, sobre todo las personas que tienen un asilo ahorita el 2015, 16, 17, que están en esa situación. Ahora es el momento de pedir ese expediente, porque lo que menos quieres es ir a esa entrevista y no saber qué es lo que se sometió. Entonces, nuevamente, la palabra es proactividad, tenemos que movernos. No podemos esperar a ver si me llaman o no, te van a llamar. 100% seguro te van a llamar. ¿Vas a estar preparado o no? Esa es tu decisión. Correcto. ¿Cuál es el límite de tiempo? Perdón que me estoy tomando unos minutos más, No, ¿no? no, los que ¿Cuál es el quieras. límite de tiempo que tiene un solicitante de asilo para pedir su expediente a fin de actualizarlo? No entendí la pregunta, O sea, perdón. es antes de que lo llamen a la entrevista, Ajá. hay posibilidad después de que has ido a la entrevista. ¿Cómo es la cosa? O sea, tú el expediente lo puedes pedir en cualquier momento, lo puedes pedir antes, después, puedes estar deportado Ok, y por tú eso, puedes pero pedir ¿cuál tu es el expediente. límite finalmente? Ah, bueno, sí, ok, en cualquier momento. En cualquier momento. Yo digo, lo Pero debes de solicitar. para actualizarlo a fines Yo de... te, yo te dijera, si estás si tú sometiste un asilo, no importa si es el 2015 o 2025, y no estás 100% seguro de lo que se sometió, pide tu expediente. Ok, Y eso es primordial. Difícilmente se te puede representar adecuadamente si no sabemos dónde está parado nuestro cliente. Yo no sé si lo primero que tengo que decir en esa audiencia es la aplicación se sometió mal o el testimonio le falta información o la evidencia está incompleta o está mal traducida. Ese es otro tema. Entonces, uno debe revisar esas aplicaciones para estar seguro de que al menos vas a poder presentar la mejor cara de tu asilo, porque al final de cuentas uno puede garantizar si lo vas a ganar o no, con abogado o sin abogado, pero lo que generalmente un abogado al menos puede asegurar es de que vas a ir mucho mejor preparado que como te mandó el paralegal, porque a final de cuentas si alguien llena una solicitud que dice sí attach en todos lados, pues la verdad es de que pues hicieron un servicio pues muy deficiente. muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. De nuevo, 786-448-0951, el número telefónico de Montano Mirándalo. Y Ujú. creo que como que al final del día hay que dar la recomendación, como decimos en los que estén pendientes de asilo, así esté muy lejana la fecha que les hayan Yeah. colocado.
como los que tienen asilo pendiente, aún no habiendo sido convocados a la entrevista, como quiera que tengan alguna duda de forma y o de fondo de la presentación del asilo, pidan el expediente y busquen revisarlo y actualizarlo con un abogado. ¿Lo dije correctamente? Perfectamente, estimado. Muy bien, muy bien, muy bien. Te envío un gran abrazo, Javier. Igualmente, y quiero aprovechar, vi un par de personas que se unieron que estimamos bastante. Está Casey, un gran abrazo. Está el señor Virgili. Estoy viendo a varias personas que han estado en mi oficina. Un gran abrazo a todos ellos. Un gran abrazo a ti, Miguel. Y pues nada, seguimos en la lucha. A final de cuentas, debemos de confiar que estamos en un país donde el derecho y el debido proceso se va a respetar tarde o temprano. Así que no perdamos la fe y adelante. Y síganme los buenos, como tú, bueno, como el Chapulín Colorado. Como el Chapulín Colorado. Gran abrazo, mi querido Javier Montano, el director de Javier Salud. Montano Miranda. Amigas y amigos, ya lo saben. Recuerden ustedes las palabras asesoría, consulta, en el chat, ¿no? En el chat ustedes colocan asesoría y o consulta y el equipo de Javier les va a contactar. Cariños especiales a Olguita, a Hilda, a María, a todos, a José, a todos los que están por allá en esa gran oficina que es como una gran casa, se los digo por experiencia. Son exigentes porque quieren que las cosas salgan bien. Obviamente, el tema de la empatía en una oficina de migración es extremadamente importante y allí hay de sobra profesionalismo y empatía. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este live. Voy a ver qué están haciendo Miguel y Larisa con el tema del programa ahora mismo, de inmediato. Y estamos todos muy pendientes de la situación de Venezuela. Vamos a ver si inventamos algunos lives sobre el caso político venezolano, del cual está la gente pendientísima, ¿eh? Pendientísima. Muchas bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Chao.